In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Estoy en Garabandal, de hecho. Ya. Estás en Garabandal. Todavía tengo pendiente haceros el streaming de la calle. Sí, cierto. Que el ordenador este igual va un poco mal. Si hay algún problema con el streaming o con la cámara, me decís que no queremos un conocimiento vulgar, sino un conocimiento metafísico más detallado. Es decir, qué tipos de ente hay, cosas así. Entonces, este análisis del ente lo vamos a hacer de dos modos. Como lo que constituye a los seres y como el principio de actividad de los seres. El primer punto de vista, lo que constituye a los seres, es las categorías. Y el segundo es las causas. Pues el capítulo de hoy trata de esas cosas. Primero de las categorías y luego de las causas. En primer lugar, vamos a ver las categorías. Y para entrar a ver las categorías, vamos a ver una cosa llamada analogía del ente. Es decir, qué tipo de término es el ente. Porque sabemos que hay términos que son unívocos, hay términos que son equívocos y hay términos que son análogos. No entiendo. Entonces, dependiendo de qué tipo de... ¿Hola? No entiendo todo eso de análogos, eolíticos, políticos y todo. Ahora lo explico. Sí. Podemos decir que un término es unívoco, por ejemplo, cuando hablamos del animal referido al hombre y referido al león. En ambos casos se aplica totalmente. Tengo un esquema que resume todo esto y si me deja mi ordenador, pues lo voy a enviar. Ya veis que va esto bastante lento. Ahí. Tres es el ente. Si es un término equívoco, es un término análogo, es un término unívoco. ¿Qué significa cada una de estas tres cosas? Lo que me ha preguntado Chris. La pregunta es, ¿el término designa varios objetos sin una misma significación? Es decir, cuando nos decimos que el hombre es animal y que el león es animal, ¿es el mismo significado de la palabra animal? Cuando lo predicamos los dos. Creo que tendría más que ver con el comportamiento, que el término llamar animal al hombre y biológicamente el león es un animal. El hombre es un animal, ¿no? De manera de comportamiento se le podría decir que sí. No es de comportamiento, es cuestión de realidad, de su ente. ¿De verdad? Nosotros somos animales. Seas kantiano. Todas las clases pasa lo mismo, ¿eh? Siempre un kantiano. O sea, somos animales Somos animales racionales. racionales. Ok. Eso es. Entonces, cuando decimos que el león es animal y cuando decimos que el hombre es animal, en ambas oraciones utilizamos la palabra animal en el mismo significado, ¿no? Vale. Pero Eso cuando sería, hablamos... Sí, eso sería unívoco. sí, unívoco sería eso. Ahora bien, cuando decimos... Hay una constelación que se llama Can. Sabéis que Can significa perro en latín, ¿no? Sí. Can. De canino. Can. Pues entonces, cuando eso lo decimos de un perro, es lo mismo que decirlo de la constelación.
Eso es un término equívoco, Ok. que tiene dos significados Ok, distintos la palabra. claro. Vale, vale. Y por último está el término análogo, que no es ni lo uno ni lo otro. Por ejemplo, el término conocimiento, empleado para significar tanto la intelección como la visión, es análogo. Porque no es lo mismo el conocimiento de la intelección que el conocimiento de la vista. O sea, en ese sentido el conocimiento es análogo. Sí. Ahora, dentro de los términos análogos, creo que conocer muchos más. Dentro de estos, puede ser que el significado conviene formalmente a ambos objetos o que no lo convenga. Por ejemplo, no se puede decir que la pradera es risueña de un modo formal e intrínseco. La pradera es risueña. No se puede Sino decir que solo por cierta semejanza accidental. sí, entonces no es no es formal e intrínseco. Pero cuando hablamos del medicamento, decimos que es sano, no se lo predicamos al medicamento formalmente, ¿no? Sino que se lo predicamos virtualmente, es decir, que el medicamento tiene la capacidad de sanar. Claro. O sea, no decimos que el medicamento sea sano, sino que tiene la capacidad de sanar. Cuando se dice que el medicamento es sano. Entonces, si dijésemos que el medicamento es sano, lo diríamos a un modo de una analogía extrínseca. Porque no Entonces, es una formal. analogía no es formal, es extrínseca. Es decir, el Ah, significado no conviene formalmente al medicamento, vale, vale. conviene virtualmente. Luego, una analogía de proporcionalidad es, por ejemplo, la que hay entre la intelección y el entendimiento. La visión al ojo es como el entendimiento a la intelección. Ujú. Eso es una analogía de proporcionalidad. Es decir, que son proporcionales. Sí, es lo que pone aquí. A es a B como C es a D. Y luego, por último, dentro de la analogía de proporcionalidad, el significado es esencial para ambos objetos o no lo es. Y hay un ejemplo por aquí, me parece. El que está ahí, ¿no? La distinción entre analogía de proporcionalidad propia y la impropia. Sí, estoy buscando un Teóricamente, ejemplo. Había un ejemplo por aquí. Creo que es entre. Cuando decimos que la pradera es risueña, eso es una analogía
de proporcionalidad impropia. Creo que era otro. Ah, sí, pone aquí. La igualdad de proporciones no se fundamenta en algo intrínseco, sino que es una semejanza accidental, la de sus aspectos externos. Cuando decimos que una persona es risueña, decimos que una pradera risueña, es algo accidental, es algo de la apariencia de ambas, de la persona y de la pradera. ¿Todo claro hasta ahora? Ajá. Lo que no he entendido aún es bien es lo impropio y propio. Sí, cuando el significado de la predicación del término análogo de proporcionalidad, cuando eso es algo esencial para ambos objetos, entonces es propia. Si no es esencial, sino que es accidental, entonces es impropia. Por ejemplo, en el caso de que la pradera sea risueña, es algo accidental a la pradera, porque es un accidente a la apariencia de la pradera. Ok, o sea, lo propio sería aquello que es esencial. Sí. Por ejemplo, la analogía entre la vista y el entendimiento es esencial. Que se hace una analogía entre ambas esencias, ¿no? La esencia de la intelección es el entender y la esencia del ojo es el ver. Vale. Esto es solo para ver ahora, encuadrar en todos estos términos lo que es el ente. Dice aquí, el ente hay que ver, el ente es un término, en primer lugar, equívoco, análogo o unívoco. Dice que no es unívoco porque en el concepto unívoco las diferencias entre los inferiores de que se predican no están en acto dentro de su comprensión. Es decir, que cuando yo digo que esto es un móvil, esto es un ente que es un móvil, ese ser móvil de este ente no tiene nada que ver con otro ente. Ah, vale. Es decir, un ente puede ser algo completamente distinto de otro. En ese No, sentido, no puede ser unívoco porque lo móvil de un ente no es lo móvil del otro ente. eso es. El móvil no tiene nada de un lápiz, por ejemplo. Pero ambos son ente. Entonces no es unívoco. Ah, cuando decía móvil te referías a un celular. Sí, un celular, sí. Ah, Un celular y un lápiz yo pensé, ok, ok, vale, vale. no guardan nada en común aparte de ser entes físicos. O no sé, un ángel y el color y el color del pelo no, y un pelo, por ejemplo. Ambos son entes, pero nada que ver, ¿no? Claro. Luego, tampoco puede decirse que el ente sea equívoco, ya que todo lo denominado por él tiene en común un mismo carácter, precisamente el de ente. Es decir, cuando yo digo que el ángel es un ente y cuando yo digo que el pelo es un ente, la palabra ente ahí no significa cosas distintas, ¿no? No es como en el caso de la constelación y el animal. Ajá. Entonces solo queda que sea análogo. Ahora hay que ver si esta analogía es extrínseca o de proporcionalidad. Es decir,
Que el ente es análogo. Es análogo, sí. Vale. Término análogo. Y dice, no puede ser una analogía extrínseca, ya que el carácter de ente no puede ser tenido por ningún ente de una manera impropia. A todos les conviene formalmente el significado de ente, ¿no? Y también es algo esencial para todos los entes, el ser ente, porque si no fuesen entes, olvídate, ¿no? Cuando dice que el carácter de ente no puede ser tenido por ningún ente de manera impropia, quiere decir que el carácter de ente siempre es esencial. No, quiere decir que conviene formalmente a todos los entes. Ah, vale, vale. Y luego, el segundo, vemos que es esencial. O sea, es proporcionalidad propia. Sí. Entonces se pone aquí el ente, analogía de proporcionalidad propia. Pues el ente es un término de este tipo, de proporcionalidad propia. Ahora, vamos a ver más del ente y habíamos dicho que veíamos primero qué tipo de término es y vamos a ver después las categorías y las causas. Entonces entramos ahora a ver las categorías del ente, o lo que es lo mismo, los géneros supremos del ente real finito. ¿Os acordáis de lo que son los géneros, no? Si alguien no lo recuerda, lo repasamos. Cuando decimos que un hombre es un animal racional, el género es animal. Es una subdivisión. Vale, vale, vale. En el caso del ente vamos a llegar a esos géneros más altos. Y hablamos aquí. No vamos a hablar de la distinción entre ente real y ente de razón, porque el ente de razón no es realmente un ente, sino solo por analogía. Y tampoco vamos a hablar del ente infinito. Entonces, las categorías vamos a dividir el ente real finito. Por ejemplo, un celular. ¿Todo claro hasta ahora? Categoría viene del griego, que significa lo mismo que atribuir. No son más que atributos. ¿Qué tipos de ente hay? Pues distintas formas de atribuir algo a las cosas. ¿Y de qué forma va a hacerse esta división? Primero hay que separarlo de algo que a lo mejor habéis oído porque es bastante popular, que es lo que se llama las categorías kantianas. Él llama categorías a una cosa distinta de lo que vamos a hacer nosotros. Dice aquí: carece de significación metafísica la división de las categorías propuesta por Kant. Tal división no intenta registrar modalidades entitativas. La única significación que asigna a las categorías es la de simples formas subjetivas de enlazar los fenómenos de la experiencia. Kant en las categorías está organizando las formas subjetivas,
lo que el sujeto organiza con su mente. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a organizar el ser, el ente real. Las teorías aristotélicas son eso, organizar el ente real. Y tengo aquí, aunque esto ya es un poco más complicado, he hecho un esquema en el que he resumido todo esto, si quiere cargar. Bueno, lo tenéis el esquema ahí. La primera división que se puede hacer en el ente real finito, la de arriba del todo, es entre sí el ente real es en sí o es en otro. Es decir, un perro es en sí, pero que el perro sea alto o sea bajo no es en sí. Lo primero es una sustancia. Lo segundo no es una sustancia. Es un accidente del perro. El perro puede ser más alto, más bajo, más guapo, más feo. Ser guapo y feo no es algo que sea en sí, sino que algo que necesita de un sujeto, aparte de sí mismo, para poder existir. Aquellos que tienen esa capacidad de ser en sí mismos es lo que llamamos sustancia. Y hace aquí en el libro vale, no. Más adelante creo que es. Hay una parte en la que se pone a hablar de la sustancia. No es aquí. Bien. Luego, después de la sustancia y el accidente. El accidente luego se puede dividir en otras 8 partes, creo que son. Si os fijáis el esquema. Bien. Dentro del accidente. Según si el accidente afecta intrínsecamente a la sustancia o no, hacemos una división. Por ejemplo, la cantidad es algo que afecta intrínsecamente a la sustancia, pero su sitio o su situación en el tiempo no afectan intrínsecamente a la sustancia, sino extrínsecamente. Vamos en primer lugar con las que no afectan intrínsecamente a la sustancia. Podemos dividir ahí dentro de que esa afección a la sustancia sea enteramente extrínseco o parcialmente extrínseco. Vamos con las que no son enteramente extrínsecos, son parcialmente extrínsecos. Y ahí tenemos, en función de que se halla dentro de la sustancia solo como principio de otra cosa o no. Si no es solo principio de una actividad, algo exterior, se llama pasión. La capacidad de ser cambiado, creo que es. Y luego acción es la capacidad de hacer algo. Yo, por ejemplo, tengo la capacidad de cocinar, eso es algo exterior. Dentro de los que afectan enteramente de forma enteramente extrínseca, tenemos 4, que están en latín porque en latín es más preciso, la traducción no es tan precisa. Son habitus, ubi, quando y situs. Los explica aquí. El habitus, que se traduce por posesión más o menos, es el accidente que resulta en una sustancia material de tener esta adyacente otras sustancias materiales. Es decir, aquello que tengo a mi alrededor. El ubi
No lo tengo puesto por aquí. La LUI es la localización espacial. De dónde se encuentra espacialmente. El cuándo es la localización temporal, no en el momento en el que algo existe o acontece, sino el hecho de estar existiendo o aconteciendo en el respectivo momento. Y el situs, o configuración en el lugar, es la ordenación que en este guardan las partes de una sustancia extensa. Es decir, cómo se organizan mis partes. Sería el situs. Y la relación, la cantidad y la cualidad, que son los accidentes que afectan intrínsecamente, lo vamos a ver después. Vamos a entrar primero un poco más en detalle a la parte de la sustancia. ¿Qué significa realmente sustancia? Porque es algo un poco complicado. Etimológicamente, es lo que hay bajo los accidentes o manifestaciones sensibles de las cosas. Es decir, tú ves una manifestación sensible de algo, un color rosa, por ejemplo, ese rosa tiene que tener un sujeto. Hay algo que es rosa para que esa manifestación sensible exista. Eso que hay detrás, eso que es el sujeto del color, es lo que llamamos la sustancia. Y aquí hay que precisar un poco. Lo que radicalmente la define, por oposición al accidente, es el corresponderle el ser en sí, o lo que es lo mismo, no el ser substante, sino el ser subsistente. Pero hay que entender qué significa el capaz de ser subsistente en sí mismo, porque seguramente en teología habréis oído que a Dios se le define como el ser subsistente en sí mismo, pero a la vez decimos que las sustancias son subsistentes en sí mismas en un cierto significado distinto. Y esto es uno de los errores que comete Descartes, el confundir estos dos sentidos. Como dice aquí, la plenaria y completa independencia solo conviene a Dios. Y este es un ser que, además de no ser en otro, tampoco es en modo alguno causado. Descartes pues da una definición que no aclara esta distinción. Y realmente lo que él dice solo se le puede predicar a Dios. Dice, por sustancia no podemos entender sino la cosa que existe de tal modo que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Pero claro, realmente nosotros no podemos subsistir sin Dios. El único que puede subsistir sin nada más es Dios. Entonces necesitamos que algo nos dé la existencia, nos dé la esencia, ¿no? Nosotros no la tenemos si no nos la da alguien. Entonces, hay que distinguir dos tipos de independencia. Una parte respecto de todo sujeto de dimensión y por otra respecto de todo coprincipio intrínseco. El primer tipo de independencia, el ser independiente respecto al sujeto de dimensión, es lo que le corresponde a la sustancia. Las sustancias pueden ser sujetos. En ese sentido podemos decir que son independientes o subsistentes en sí mismas, pero no por poder ser incausadas. Y luego, hay otro tipo de independencia que es el de ser coprincipio intrínseco. Y eso lo decimos no de los accidentes, sino de los principios o coprincipios de la sustancia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Empezás. ¿No? ¿Todo claro? No sé si estoy oyendo o que no estás Sí, hablando. para mí todo claro. Vale.
Que este ordenador ya veis cómo va. Bien. Los coprincipios, por ejemplo, en la sustancia, vemos que tiene partes, si os acordáis. Que el ente real finito se puede dividir, el móvil se puede dividir en materia y forma. Esta materia y forma no puede ser un sujeto de por sí misma, ¿no? Y aún así son partes de la sustancia. Ese tipo de independencia, lo que hablábamos antes, y que esos son los coprincipios de la sustancia. Para precisar más, además, la subsistencia supone la individuación, pero no se identifica con ello. No es lo mismo la individuación que la subsistencia. Ni tampoco es lo mismo que la existencia. Habíamos hablado de que hay entes que pueden no existir, pero siguen siendo entes. Y por último, da una definición más o menos clara, una caracterización de la sustancia, que dice: es lo que confiere a ciertas naturalezas la capacidad de ser en sí. Y por último, sobre la sustancia, hace aquí un paréntesis para el caso del alma humana, que es un poco diferente a lo que generalmente encontramos en el mundo. Que es lo que le pasa es que tiene la capacidad de ser en sí, pero se halla naturalmente ordenada a ser con otro. El alma, ya sabéis que puede subsistir después de la muerte, pero naturalmente ella está ordenada a existir con el cuerpo. Y esto lo sabemos, esta ordenación natural del alma a existir con el cuerpo, lo sabemos porque el alma humana, en estado de separación, no tiene capacidad para realizar todas las operaciones de que puede ser principio. Es decir, el alma después de la muerte no tiene capacidad para hacer las operaciones sensitivas o vegetativas, ¿no? Por lo tanto, sabemos que está ordenada a existir en un cuerpo para poder realizar esas operaciones. Consecuentemente, distingue Boecio entre la sustancia enteramente completa y la persona. No, espera. Sí, la sustancia enteramente completa lo llama supuesto, que no es lo mismo que cualquier sustancia. Tendríamos en el caso del alma dos sustancias que serían su cuerpo y el alma, y cuando están completa, cuando tiene el alma todo lo que necesita tener, lo que llamamos el supuesto. Y cuando el supuesto tiene una naturaleza racional, eso se llama persona. Es decir, persona es un supuesto de naturaleza racional. Por lo tanto, un alma sin un cuerpo no es una persona, porque la sustancia no está enteramente completa. Esto en teología será importante después entenderlo, en el caso de la encarnación, por ejemplo. Luego, la sustancia se puede dividir entre sustancia primera y sustancia segunda.
La sustancia primera es la individual, aquella que como ente sustancial no es en otro y como ente individual no se puede predicar de otro. Tal por ejemplo la concreta naturaleza sustancial de Pedro. Sustancia segunda se denomina en cambio a lo que puede ser atribuido o predicada, como la naturaleza universal hombre puede atribuirse a todo sujeto humano. Es decir, cuando hay una sustancia que es un hombre, se puede decir más o menos que el hombre es sustancia. La particular, el hombre considerado, un hombre cualquiera, sería la sustancia primera. Su naturaleza, luego, es lo que llamamos sustancia segunda. Y además podemos distinguir la sustancia entre simple y compuesta. La compuesta es aquella que tiene partes, que está hecha por materia y por forma. Y la sustancia simple sería aquella que no, por ejemplo los ángeles. Bueno, no, los ángeles, así que es todos los ángeles. Y esto con respecto a la sustancia. Luego vamos a entrar a ver los 3 accidentes que nos faltaban. Decía aquí que no lo terminamos. Si el accidente afecta intrínsecamente a la sustancia, vamos a esta parte de aquí y podemos preguntarnos, ¿la afecta de un modo absoluto? Si no la afecta de un modo absoluto, sino en vistas a otro, eso es lo que tenemos una relación. La relación que yo tengo con otra sustancia no me afecta a mí de forma absoluta, sino que hace falta otro, un tercero. Y si afecta de modo absoluto, la puede determinar formalmente o no. Por ejemplo, la cualidad la determina formalmente porque le da forma. Yo siendo, por ejemplo, un hombre, eso es una cualidad mía, una forma mía, un predicado distinto. Pero sin embargo, si hablamos de la cantidad, no me define formalmente. Ser más alto o más bajo no es una forma. Es lo que decimos, lo que significa estar determinado formalmente. Vamos en primer lugar con la relación. Es todo aquello a lo que compete ser en otro, al cual determina, por tanto, solo de una manera secundaria. No me compete a la relación, no es solo en mí, sino que es también en otro. Y dentro de la cualidad. Puede caracterizarse como aquello que determina formalmente la sustancia de una manera intrínseca y absoluta, lo que acabamos de decir de ser hombre, o de ser blanco, o de ser racional. Son formas. Y esta tiene un montón de divisiones que vamos a ver ahora. Las tenéis aquí en este esquema, que esto ya no son categorías, esta línea que he puesto antes. No estamos dentro del ámbito predicamental ya, sino del ámbito subpredicamental. Entonces son subcategorías. Y se puede dividir la cualidad según cómo afecta al sujeto. Si es provisto de cantidad, tenemos figura o forma. Si es en tanto que capaz de actividades, es potencia e impotencia. Si es como susceptible de alteración, cualidad pasible y pasión. Si es bien o mal condicionado, es hábito o disposición. ¿Qué es cada una de ellas? Aquí están las definiciones. La figura no es otra cosa que la manera de estar determinada la cantidad de los seres materiales, constituyendo pues el perfil de estos.
Con el nombre de forma se designa aquí en una acepción estrictísima la correcta proporción de las partes de la figura. Es decir, no es lo mismo que la forma cuando hablamos del materia y forma de una sustancia, sino la proporción de las partes, que es distinto. Potencia es aquello que dispone inmediatamente la sustancia para la operación. Impotencia no es la falta de potencia, sino una potencia débil. Cualidad pasible y pasión son los nombres con los que se designa a los accidentes según los cuales se verifica la alteración. La diferencia entre ellos consiste en que la cualidad pasible es duradera, mientras que la pasión es efímera y transitoria. Tal, por ejemplo, la diferencia entre el color rojo de la sangre y el ocasional rubor que expresa una situación emocional. Luego, el hábito. Seguro que alguna vez habéis oído que la virtud es un hábito. La fe es una virtud, es decir, la fe es un hábito, la caridad es un hábito. Entonces aquí podemos distinguir ya un montón de partes. Y ves que el esquema se hace más complicado. No es el hábito predicamental, es decir, no es el hábito que tenemos aquí, no es una categoría, sino es otra cosa distinta. Lo definimos como la cualidad estable por la que un sujeto se halla bien o mal acondicionado en su ser y en su actividad. Ejemplos de hábitos entitativos son la salud, la enfermedad, la gracia sobrenatural habitual. Esto lo veo después. Sí, el hábito se puede diferenciar entre que lo afectado inmediatamente es la propia sustancia o no sea la propia sustancia. Si es la propia sustancia es un hábito entitativo. Si no es la propia sustancia es un hábito operativo. Por ejemplo, una acción, una capacidad de una acción, no es algo que afecta inmediatamente a mí, sino a otro. Luego, el hábito operativo se puede dividir a su vez en no estricto o estricto en función de que sea propiamente una acción. Por ejemplo, la acción cognoscitiva o la acción apetitiva no son propiamente acciones. No es lo mismo, por ejemplo, el levantarme que el apetecer. Es una operación impropia. Y luego, dentro de los estrictos, pueden ser los que afectan a la potencia cognoscitiva o los que afectan a la potencia apetitiva. Dentro de la potencia apetitiva, este hábito puede ser bueno o malo. Si es bueno lo llamamos virtud y si es malo lo llamamos vicio. Y dentro de la cognoscitiva, es decir, del entendimiento, tenemos las virtudes especulativas y las virtudes prácticas. Que esto igual lo habéis oído alguna vez. Las virtudes especulativas son la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. Y luego las virtudes prácticas son la sindéresis, la prudencia y el arte. La inteligencia es la capacidad de conseguir los primeros principios. La ciencia es la capacidad de hacer silogismos. Y la sabiduría es el conocimiento de las cosas. El conocimiento elevado, por así decirlo. Y dentro de lo práctico, la síntesis es la organización de los principios prácticos. La prudencia es saber hacer lo correcto en el momento oportuno. Y el arte es la capacidad de hacer una operación particular, una discusión particular. Por ejemplo, ser buen pintor es un arte.
O ser buen matemático es un arte también. Esto con respecto al hábito y eso era con respecto a la cualidad. ¿Alguna pregunta? ¿Qué no entiendes, Coqui? No sé si te das cuenta, pero cuando pregunto alguna pregunta es para que me preguntes lo que no entiendes. Vale. ¿Entiendes entonces que la virtud, por ejemplo, la fe es un hábito entitativo? Y un hábito entitativo es un hábito que afecta inmediatamente a la sustancia y que es una cualidad que se dice bien o mal condicionada en el sujeto. O cuando hablamos de la virtud de la paciencia, estamos hablando de una cualidad del apetito. ¿Tú lo entiendes? Hemos visto según el esquema este que has visto aquí, ves que tienes abajo del todo la virtud. Consecuentemente, si coges la virtud para arriba, todo esto son cosas de la virtud, ¿no? Eso lo entiendes. Luego, cualquier virtud, bueno, por ejemplo, la paciencia, es todo eso, ¿no? Hábito operativo y entitativo, sí. El hábito operativo es algo que yo hago, una acción. Y el hábito entitativo no. Entitativo es simplemente que había un ejemplo por aquí. La fe es. No, la fe no, perdón. Me equivoqué antes. La gracia, estar en gracia es un hábito entitativo. La salud es un hábito entitativo. Cuando estaba diciendo que la fe es un hábito entitativo, me equivoco. La fe es una virtud. El hábito entitativo es, por ejemplo, estar sano.
O está enfermo. Ahora sí, ¿no? Me he equivocado yo, perdón. Y con esto queda muy bien esquematizado, esto es muy importante, todo lo que es el hombre y todas sus virtudes y consecuentemente lo que hay que hacer para ir al cielo. Más o menos. En el ámbito humano, digo. Luego, dentro de la virtud y el vicio, entraremos en sus divisiones, porque ya sabéis que hay distintas virtudes, en el capítulo de ética. Pero por ahora con esto es suficiente. Vale. Y por último, en este esquema tenemos las divisiones dentro de la relación. Y es muy fácil esto. Se puede definir como la relación o se puede definir como la ordenación de una cosa a otra. Esta relación puede ser accidental en la esencia o puede ser esencial. Por ejemplo, el yo estar viendo la pantalla ahora mismo establece una relación entre mí y la pantalla. Pero esa relación no me es esencial. El hecho de que yo mire a la pantalla o no mire a la pantalla no cambia mi esencia. Lo que sí cambia mi esencia es la relación que tengo yo con mi intelecto. Si yo tengo intelecto o dejo de tenerlo, la cosa cambia, ¿no? Entonces, las que son esenciales se llaman relaciones trascendentales. Y las que no son esenciales se llaman relaciones predicamentales. Y dentro de las predicamentales, cuando un extremo recibe el ser del otro, tenemos la relación de causalidad. Por ejemplo, yo pinto un cuadro, el cuadro lo estoy haciendo yo. Entonces es una relación de causalidad. Y si no es de conveniencia. Ejemplo para trascendental, sí. Por ejemplo, una semilla tiene una relación con el árbol en el que se convierte. Esa relación es trascendental. Porque si la semilla no pudiese convertirse en árbol, pues no sería una semilla. Y si el árbol no viniese de una semilla, pues no sería un árbol. Pone aquí arriba, toda potencia guarda una relación esencial a su objeto y no puede ser sin esa relación. Es decir, cualquier potencia. Bien, esto otra vez dentro de teología lo vais a ver una y otra vez si estudiáis teología, que la relación, por ejemplo, en la Trinidad, la diferencia entre personas, utiliza estas definiciones, estos conceptos que tenemos ahora sobre la relación. Si no entendemos esto, a la hora de intentar entender la doctrina atomista de la Trinidad, no vamos a poder. Dice aquí, la relación implica, como todo accidente, un sujeto, que todo accidente está en un sujeto, y la relación también, pero aparte de ello necesita también un término, es decir, yo estoy viendo la pantalla, ese es el término en la pantalla, y además un fundamento.
Y el fundamento es que yo la estoy mirando. Si no la estuviera mirando, no habría esa relación. Pone aquí también ejemplo la relación entre un padre y un hijo. El sujeto es el padre, el término es el hijo y el fundamento es que el padre ha generado al hijo. Entonces, sujeto, término y fundamento. Toda relación se define así. Dentro de la escuela, el suarismo, habréis oído hablar de ello, es la doctrina que identifica realmente la relación con su fundamento. Es lo mismo, realmente, la relación y su fundamento. Para que os suene si alguna vez oís hablar de suarismo. Y esto con respecto a las categorías. Ya hemos dicho, vamos a ver el término del ente, luego vamos a ver las categorías y por último vamos a ver las causas. ¿Todo claro con las categorías? ¿O tienes alguna pregunta? Luego, vale, pues entramos con las causas. Esto es fundamental. Es una de las partes centrales de la metafísica y consecuentemente de la filosofía. Y lo voy a explicar muy rápidamente, a ver si se ve claro. En primer lugar, el concepto de causa. Causa es aquello que real y positivamente influye en una cosa, haciéndola depender de él. Es decir, que yo soy así por algo, ¿no? Yo soy hombre porque he nacido de mis padres. Mis padres son la causa de que yo exista. O yo tengo este color de piel porque mis padres lo tienen también. Yo pinto un cuadro, pues la causa de ese cuadro soy yo. O mis ideas que tengo que plasmar en el cuadro. Ahora bien, ¿qué no es la causa? La privación no es una causa. Una condición en todo caso. Por ejemplo, si hay algo que yo no podría... ausencia de algo, es decir, yo no podría dar esta clase si... Hola, Chris. Yo no podría dar esta clase si aquí estuviésemos a 70 grados. Sería imposible. Pero la causa de que yo esté dando esta clase no es eso es una privación. Entonces una condición para que yo pueda dar la clase, que no es lo mismo. Condición no es lo mismo que causa. Estamos definiendo la causa, Chris. Seguro que esta parte te gusta. Voy a dar a ver si puedo. Tú no puedes dar permiso para hablar, ¿no? Ya verás. Muy buenas, amigo del señor. Hola. Entonces, la condición y la ocasión no son causa.
La causa es otra cosa. Ok. Bien. En la historia ha habido una serie de personas que han negado el concepto de causa. Convenimos en llamar a esta gente modernistas. Los modernistas son los que niegan la causa. Y tenemos a Pirron en la época antigua, y luego la misma tesis de Pirron la renueva Hume y luego Kant. Todo viene por negar la causa. Entonces, para responder a los modernistas, pues tenemos que demostrar que pues, realmente hay causa. Cuando decimos que el cuadro lo pinto yo, tengo que decir que realmente pues yo soy la causa de ese cuadro y no cualquier cosa. Entonces, hay aquí una explicación de esto. La voy a decir a ver si se me entiende. El valor objetivo de la noción de causa se comprueba primero por la experiencia y además mediante un raciocinio legítimamente fundado. Tenemos experiencia interna de producir modificaciones en nosotros mismos y en otros seres. Tengo conciencia de recibir el influjo de cosas que obran desde fuera sobre mí. Lo que nunca captamos directamente es el influjo de un ser externo sobre otro ser externo. Cuando algo que no era llega a ser, es necesario que otro lo haya producido, pues para que una cosa se produjera a sí misma, sería preciso que ya tuviera el ser antes de producirse. Es decir, nosotros tenemos experiencia interna de la causalidad, pero no tenemos experiencia externa de la causalidad. Yo puedo ver algo, pero no experimento esa causalidad en mí mismo. No lo estoy sintiendo. Esa asociación que hago yo es la que niegan los modernistas, la que niega Kant. Kant solo afirma la causalidad interna. Yo puedo producir conceptos en mi mente o yo puedo decidir hacer cosas. O a mí algo me hace daño. Esas cosas las puedo ver. Hay una cierta causalidad. Entonces, en virtud a que yo veo esta causalidad en mí mismo, generalizo a través de un raciocinio, que es el que tenemos aquí. Cuando hay algo que llega a ser, tiene que ocurrir esa causalidad también fuera. Para que una cosa se produjera a sí misma, sería preciso que ya tuviera el ser antes de producirse. Es decir, que cuando algo llega a ser, cuando yo cojo, por ejemplo, la pintura y la pinto en un cuadro, para que llegue a ser un cuadro, hace falta o bien que se produzca a sí mismo, o bien que algo lo cause. Pero no se puede producir a sí mismo porque no tiene el ser todavía. La pintura, si no la pintas y no pintas el cuadro, no es un cuadro. Pero hace falta una causa para que eso sea así. Y de ahí, con la analogía de la experiencia interna, vemos que la causa existe externamente. Ujú. ¿Se entiende? Más o menos. Para que una cosa se produjera a sí misma, sería preciso que ya tuviera el ser antes de producirse. Y eso es absurdo. Un cuadro o lo es o no lo es. Y si no es un cuadro, no se puede dar a sí mismo el ser de cuadro, ¿no? Lo tiene que dar otro. O sea, si yo quiero poner un cuadro
Yo no puedo hacer el cuadro. No, la pintura, si tú no la pintas, no es un cuadro, ¿no? No. O sea, para que algo, o sea, para que haya un cuadro, yo tengo que pintar el cuadro. No pasa nada, Joaquín. Sí, el cuadro por sí mismo no se pinta a sí mismo, ¿no? Ujú. Hace falta una causa exterior. Porque si no, el cuadro no saldría de la nada. Eso es absurdo. Vale. Por último, para terminar ya, tenemos 4 tipos de causa, según Aristóteles. Material, formal, eficiente y final. Y con un ejemplo vemos las 4. En una estatua eh, hay su entidad depende de 4 cosas. Ujú. El material del que esté hecho, por ejemplo, de bronce, esto se llama la causa material. Luego, el aspecto o configuración que la hace ser precisamente lo que es la cosa formal, la forma de toda la vida, que hemos estado viendo en otros capítulos. Ujú. Y luego, de manera extrínseca, la estatua también depende del escultor, que es la causa eficiente, y del objetivo que con ella se pretendió lograr, que es la causa final. Ujú. Estas son las 4 causas. Primero, la causa material, que es el bronce, la causa formal, que es la forma de la estatua, la causa eficiente, que es el escultor, y la causa final, que es la idea que tenía el escultor al plasmar la estatua, ¿no? Ujú. Y ahora simplemente es explicar un poco en detalle ciertas cosas sobre estas causas, porque pueden caer, hay gente que ha caído en ciertos errores sobre ellas en la historia. Y bien, causa material. Se puede decir como la materia prima o como la sustancia de los accidentes. Puede decir en ambos sentidos. Por ejemplo, la causa material de mi altura es la materia de accidentes o la sustancia. O puede ser también la materia prima de mí mismo, ¿no? Ujú. Luego, esto da igual. Uno no. Por ejemplo, la causa puede ser esqua y puede ser inqua. Ujú. Por ejemplo, cuando decimos que el niño pasa a ser un hombre, la causa material sería el niño. Eso es una causa material esqua, que no es lo mismo que el accidente siendo en un sitio o el bronce siendo en la materia. El bronce siendo en la estatua, que me diga. Tipo distinto de causa material. Luego, en la causa formal, simplemente la forma, lo que hemos visto hasta ahora, que es la forma, y tiene una doble relación. Una al compuesto y otra a la causa material. Es decir, la causa formal se junta con la causa material y da la sustancia. O lo que es lo mismo, la forma se junta con la materia y da la sustancia. Y también se puede hablar de una causa formal extrínseca, cuando la estatua no la posee, sino que se le da desde fuera. Por ejemplo, la forma que tiene en su mente el artista a la hora de hacer la forma de la estatua no la posee exactamente, pero le puede afectar de cierta forma. Eso es lo que se llama una causa formal extrínseca, porque no la tiene.
Luego, la causa eficiente y la causa final. Por último. Hola, Frederick. La causa eficiente es aquello de lo que primariamente procede el movimiento, en el orden de la ejecución. Aquello de lo que primaria y ejecutivamente procede el movimiento, que tiene como término a la estatua, es el escultor, la causa activa eficiente de ella. Antes de que entre el escultor, la materia está en potencia para una pluralidad de formas. Es necesario que venga alguien y coja el bronce y le dé forma para que exista la estatua. Si no hay causa eficiente, no hay ente. Y ha habido una serie de gente en la historia, que también son modernistas, para variar, que han negado la capacidad de los entes para producir sustancias, diciendo que eso solo es propio a Dios, solo Dios puede crear. Que en cierto sentido es verdad. Ah, pues desactívala a ver, o aquí en el servidor no ha visto que haya hecho nada. Pues, Que dice Hinojo que igual le han robado la cuenta. cosa amigo, soy enojo, perdón si me metí a casa antes, tuve algunos problemas y creo que tal vez me robaron la cuenta. No puede ser. Bro, el mío así de la nada. Hola, Federic. Que dile a Gio que te eche del servidor para que no le escriba a nadie para... Sí. Sí. Bueno, está grabada la clase, si quieres luego la ves. Bien, el principal argumento de esta gente que niega la capacidad de ser causa eficiente a los entes, es decir, de negar la causa eficiente básicamente, es el decir que las potencias activas de los cuerpos son formas accidentales, y las formas accidentales carecen de eficacia para producir entidades sustanciales. Lo que es lo mismo, ellos creen que del accidente no pueden hacer una sustancia. Es mentira. Bueno, eso creen. Y lo creen así porque malentienden lo que es la causa. No se trata de que la causa eficiente se agregue una cierta forma y la introduzca en la otra sustancial, sino de que actualice en un sujeto, en él solo era potencial. Por ejemplo, cuando yo tallo la estatua, no es que yo posea esa... soy yo la causa de que esa materia pase a tener esa forma. Luego, dentro de la causa eficiente podemos distinguir entre la causa principal y la causa instrumental. En el caso de la estatua, yo tallo la estatua con un instrumento. La causa eficiente instrumental sería el instrumento. La causa eficiente principal sería yo. La causa instrumental concurre con su causalidad propia la determinación del efecto, pero no es capaz de dar realidad a este que esa causalidad propia no está elevada por virtud de la causa principal. El instrumento de por sí solo no puede hacer una estatua. Hace falta que alguien use el instrumento. Y por último, la causa final, que es la más importante de todas, lo veremos también en teología, que con causa final
no nos referimos a... por ejemplo, cuando hablamos de un movimiento, de un cambio, todo cambio tiene un término, un fin. No solo el hecho de que algo cambie y de que cambie de cualquier manera, sino de que cambie hacia algo. El cambio no lo puedes definir si no es con un término. Por ejemplo, si yo me oscurezco, utilizas el término del color negro, de la oscuridad, sin que yo necesariamente posea en ese oscurecimiento ese color término o esa oscuridad. Sin embargo, es la causa final, aunque yo no la posea. El fin ya no es un simple efecto determinado por el agente, sino al revés, aquello por lo que el agente es determinado a obrar. No como aquello en que la acción termina, es decir, no como el que yo ponerme moreno, me oscurezco y acabo marrón, sino aquello por lo que la gente se predetermina, que sería esa oscuridad, ese oscurecerse. La causa eficiente es el motor y la causa final es el motivo. No se refiere de un modo exclusivo a los agentes puramente humanos, es decir, esto no es algo que no solo el escultor con la estatua, ni tampoco una especie de proyección de lo que ocurre en nosotros. Es decir, la causa final no es algo meramente humano. Hoy en día se tiene esa concepción de la causa final, de algo simplemente una intencionalidad mía, pero es algo que ocurre en los seres, algo que realmente los entes les ocurre independientemente de que intervenga un humano o no. La causa eficiente no produciría un efecto determinado si no tuviese más inclinación a un efecto que a otro. Es imposible que algo ocurra sin un fin. Si no tiene una inclinación, una causa hacia un efecto, es imposible que haya un efecto y consecuentemente que haya una causa. Consecuentemente, la causa final es algo necesario para cualquier causa y consecuentemente para la existencia de cualquier ente. Por ejemplo, si una planta crece, el ejemplo más típico, es que está pasando de ser una cosa a ser otra. Ese cambio necesita una inclinación hacia una cierta dirección. Esa dirección es la causa final. Si no hay una dirección en el cambio, no puede haber un cambio. ¿Se entiende? ¿Y no, ojo, lo entiendes? Y por último, dentro de la causa final, se puede distinguir entre fin objetivo, fin subjetivo y fin formal. El fin objetivo es lo que se apetece, subjetivo es el sujeto para quien se le apetece y el fin formal es aquello en lo que se alcanza lo apetecido. El médico que se esfuerza en sanar al enfermo tiene como fin objetivo la salud de éste, como fin subjetivo al enfermo mismo y como fin formal el restablecimiento de la salud. Y también se puede distinguir entre fin último y fin no último. Fin último es aquel que no se ordena a ningún otro fin. Y eso es todo, señores. ¿Tienes alguna pregunta? Yo no. Hinojo, ¿tú todo claro?
¿En qué parte no entendiste? Ah, no pasa nada. Si quieres, mírate el capítulo cuando esté grabado. Así lo vas a entender todo mejor. No, Y... yo también me voy a mirar otro capítulo. ¿Cómo? Yo también me voy a mirar el capítulo. Que tampoco ¿Viste los entiendo demás? mucho. Creo que sí. O sea, Es, ¿te es viste los que... anteriores vídeos, digo? sí, ¿qué? Si te viste los anteriores vídeos. No todavía. Míratelos en orden mejor. Vale. Porque, ¿cómo se llama? Yo necesito procesar un montón para entender. Sí. Puedes ponerte... Sí, por el TDAH, supongo. Puedes Sí. poner a jugar y de fondo te pones uno de los vídeos y así, más o menos, pues aprendes filosofía, que es importante. Sí, sí, sí. No, pero no, o sea, de que seguro ayuda, se ayuda, hermano. Es que si no en todo andamos perdidos si no tenemos nociones básicas. Y, por ejemplo, lo que decías, que piensas que el ser animal es un comportamiento, decías, ¿no? Ujú, Eso imagínate aplicárselo a la moral, ¿no? mm, claro. Si lo bueno es lo que aparece como bueno, pues no hay nada bueno. No, sí. Sí, 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 sí. La gente tiene ese tipo de concepciones porque están por todas partes y hace falta, la filosofía es buen remedio para ellas y consecuentemente en el caso del bien pues somos conscientes de la existencia del bien y conscientes de la existencia del mal y eso es muy importante para ser santos. Claro, sí, 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 te entiendo. No, no, y eso también nos ayuda mucho para en nuestra, en la vida cristiana que debemos que llevar. La teología ya no te digo, la teología si no tienes teología, si no tienes filosofía no te vas a enterar de nada. No, ya. Ahí voy a mirarme los capítulos. Ujú. Y ahora no sé si el a guess, I guess. ¿Sigues ahí? Ya. Mm. Sí, aquí he terminado todo, muchas gracias.